9:20, algunas personas, no todas, podemos salir un ratito porque la profe a las 9:30 nos va a explicar el examen final de competencia. Es solo para que ella nos explique y después volvemos a la clase. ¿Para explicar el examen final de competencia de APS o de taller de APS? Del taller de APS. Ah, ya, pues yo dije nada que ver. Pero nosotros terminamos, hoy día tenemos hasta las 9. Ah, no, pues tenía razón, pues ya está a las 10:10. Hasta las 10:10 tenemos, si no me equivoco. Entonces, solo para que la profe, porque va a salir un representante de cada grupo, pero es solo para que nos pueda aclarar, ya que Ya. le mandé un correo, pero a la final igual no se comprendió para poder aclarar las dudas. Ya. Como tenemos que entregar el examen el ¿Podrá día salir una sábado, persona o dos, cosa de que no me deje las salas vacías? ¿Podrá ser? Porque si se pueden hacer, no sé, uno de cada grupo, son 10 grupos, y son 20 cristianos, me van a quedar 10 cristianos entre la sala, pues. Pero no tengo ya, problema, que salga en un momento, ¿ya? ya, profe. Muchas gracias por darme esa información. No, gracias a usted, Au, dígame. ¿Alguien habló? ¿No? Ya. Chiquillos, les doy la bienvenida a todos los presentes en la asignatura de toma de muestra de exámenes. Recordarles que yo no pongo en la lista, no pongo presentes a los que solo me escriben en el chat o están conectados, sino aquellos que participan en la clase. Para que no me pongan, profe, por favor póngame presente porque estoy aquí. Yo no pongo presente porque escriban en el chat, sino porque contesten y porque participen, ¿ya? Eso. Lo otro, un poco para ponernos al día respecto de lo que vamos a hacer el día de hoy y que no nos quede dudas. Esta semana nos corresponde revisar la clase que tiene relación con los procedimientos de colaboración. Esto PPT de procedimientos de colaboración tiene que ver con aquellos procedimientos o aquellos exámenes que realizan otros profesionales, kinesiólogos, médicos, enfermeras, ¿sí? Y en los que ustedes tienen un rol activo, puesto que son los que van a asistir, ¿ya? Son los que van a dar las indicaciones, reunir material, pasarlo, etcétera. Por lo tanto, es súper importante que ustedes realicen, ¿sí? También indicarles que ya hay aquí unos videos para que ustedes vayan reforzando los conocimientos y no le queden tan en el aire respecto a estos procedimientos de colaboración. Porque, por ejemplo, la punción lumbar yo puedo explicarla, pero les va a quedar más claro si ustedes la miran, ¿ya? Lo mismo con la punción pleural. Si ustedes la miran, pueden entenderla mejor que si yo solo se las explico, para que ustedes vayan viendo. Lo mismo de la paracentesis, ya que es la extracción del líquido, de la acumulación de líquido que hay en la cavidad abdominal. Y decirles para la próxima semana que nosotros tenemos la evaluación sumativa, ¿sí? Esta evaluación sumativa, tengo entendido que es un análisis de caso en forma grupal, pero de todas formas voy a dejarles dispuestos acá en el aula o aquí, tal vez porque usted sería el lunes la prueba, ¿verdad? O aquí en alguna parte del aula de esta semana, voy a dejarles puesto específicamente el día y la hora en la que va a ser la evaluación mediante una etiquetita para que ustedes lo sepan. Como nosotros abrimos los viernes el aula para la próxima semana, para que ustedes también puedan verlo con anticipación. ¿Ya? ¿No? Ya, Sí, profe. profe. Ya, bacán, muchas gracias. Ya, nosotros la vez pasada vimos los exámenes de sangre y ustedes además tuvieron su evaluación de los exámenes de sangre, ¿cierto? ¿Cómo les fue ahí? ¿Cómo sienten que les fue? ¿Tuvieron alguna duda? Profe, yo tuve un problema. Cuénteme. Es que en el momento de cerrar la prueba, en la parte última, cuando fui a revisar mi prueba, me salía que está incompleta. ¿Ya? Eso en realidad mucho no Como se... que no hubiera revisado toda, como que no lo hubiera hecho toda la respuesta. Ya. Y sí la hice toda. A veces pasa que cuando uno los deja puesto como volver a revisar, le pone estas banderitas hacen que te recuerden que esa no está segura o no estaba completa, no tenía la misma condición de normalidad
que las otras preguntas. ¿Ya? Entonces de repente sacarle las banderitas ayuda, o tratar de no ponerse. Sí, la verdad es que no sé a qué se debe, pero la prueba yo estuve conectada en ese rato y no tuvo intermitencias en el aula. Por lo tanto, no tiene que haber sido relacionado con que la plataforma estuviera fluctuando o con que en la plataforma se hubiese generado algún problema que ha pasado, ¿sí? En este caso estuvo bien, de hecho fui monitoreando todo el rato lo que hacían. Y metieron 11. ¿Cómo van? Está desarrollando. Ahora se metieron 15. ¿Cómo van? Están desarrollando. Así que sé que no hubieron problemas ahí de ese tipo. ¿Ya? Igual raro, profe, porque entonces ahí me descontaron puntos porque sale como si no lo hubiera hecho, Claro, pues si pero no sí está... las hice. Ya, lo que pasa es que si no está, si no se envían las preguntas o si no están respondidas, yo no tengo cómo validar que efectivamente usted las respondió. Usted me puede decir y yo puedo creerle todo, pero si no tengo la evidencia, no tengo yo cómo inventar respuestas en su nombre para poder rellenar esas preguntas que no estaban respondidas. Aun cuando yo pueda creer lo que usted me está diciendo, ¿ya? Sí le digo que en esos momentos, por lo menos ese día, no tuvimos problemas de intermitencia en el aula. Entonces, puede que haya sido, como le digo, esto de las banderitas que uno pone, o no sé, que haya hecho algo que en algún momento se le borró la respuesta, quitar preguntas, no sé, no estoy al tanto de lo que pudo suceder. Pero sí le digo que primero que el aula no tuvo intermitencia ese día, y lo otro es que la prueba o los resultados de la prueba se arrojan según la cantidad de respuestas de cada estudiante. Y esa es la calificación que obtienen. Además, no podría entrar a investigar o inventar respuestas. ¿Ya? ¿Algo más, chiquillos? ¿Nine? Ya. Vamos a partir en este día semigris con nuestra clase de procedimientos de colaboración. Estaban dando en las noticias un despacho en directo desde Canal 7, parece que era. Estaban en Brasil, en Copacabana, y yo lo miraba así y me imaginaba el día nubladito, calentito, y se veía la playa. Uy, a uno como que le emociona el alma. ¿No les pasa que le dan ganas así como, trágame tierra y escúpeme al lado? ¿No? ¿A ninguno le ¿Y deje pasa? que nos anime? ¿Eso quiere usted, profe? Que la Que dejen me el trague la Caribe. tierra y me escupa. Sí, mire, me conformo que sea Copacabana, no importa, filo, ya, pero ahí. Ahora sí, Por último La Serena. poco, pero bien. ¿Ah? Por último Iquique o Arica, da lo mismo, pero Mucha, no me gusta mucho Arica y Iquique, no lo conozco todavía. Mm. Pero yo no me molestaría si fuera Brasil, porque ya lo conozco. Y como en la playita podría ser, con o sin caipiriña. no me ofendería. Pero sí, me imaginaba el olor a humedad del lugar. ¡Oh! Y me vine a sentar a trabajar. Cuan, 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 cuan. Los Ahí 3 minutos de desperté. ilusión. No hubo nada que hacer. Bueno, ya se pasará esto. Ya se pasará esto. Ok. El día de hoy entonces vamos a revisar lo que son los procedimientos de colaboración en examen de responsabilidades de otros profesionales. Recordarles la importancia de que cuando les vaya preguntando cosas, ustedes vayan contestando, porque la asistencia, como bien les había comentado anteriormente, no se contabiliza porque usted esté conectado, sino por su participación, o además que por su participación. El aprendizaje esperado de esta clase es que ustedes reconozcan cuáles son los procedimientos que se toman y que son responsabilidad de otros profesionales. La idea también, o el aprendizaje esperado, es que ustedes puedan eventualmente aplicar todas las técnicas de apoyo, ¿verdad?, necesarias en lo que es preparación de materiales o insumos para tomar o para asistir en esta toma de exámenes, y reconocer las condiciones de muestra y condiciones de transporte y de almacenamiento de las muestras. ¿Okay? Uno de los primeros exámenes que vamos a ver es el examen de punción lumbar. El examen de punción lumbar es un examen en el que el objetivo de realizar la toma de muestra es obtener una muestra de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? ¿Para qué? Para poder analizar. Cuando hay, por ejemplo, sospechas de meningitis
o de alteraciones del funcionamiento cerebral, uno puede sospechar de algún tipo de contaminación del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y por lo tanto lo que se realiza es la punción lumbar, ¿ya? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. En este caso, lo que se realiza es introducir un trocar, ¿se han fijado las vías venosas que vienen como con un fierrito por fuera? Ay, sí, sí, profe. Sí, profe. Estas vías venosas que vienen con un fierrito por fuera, imagínense la más larguita, como de este por, ¿sí? Y esta lo que tiene es que, igual que la otra, uno introduce el fierrito entre medio, en uno de estos dos espacios, entre L3 y L4, L4 y L5, saca la silicona, o el tubito que viene por dentro, y va a comenzar a salir este líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Acuérdense que este líquido cefalorraquídeo va a circular o circula normalmente por entre medio del cerebro y la médula espinal, ¿cierto? Y cubre y pasa también entre medio de las meninges. Entonces, cuando hay un proceso inflamatorio, una meningitis, por la razón que sea, hay una inflamación de las meninges, este líquido cefalorraquídeo va a arrastrar, no sé, pues glóbulos blancos, va a arrastrar, si es que es un virus o una bacteria, también va a arrastrar una parte de eso, y por lo tanto sirve mucho para poder diagnosticar y poder analizar el estado de las personas. Evidentemente no es un examen de rutina, así, oh, me duele la cabeza, ya, punción lumbar, no, no es para tanto, es para casos muy concretos, ¿sí? Sí, profe. Profe, Profe, Sí, profe. la Dígame. forma de, por ejemplo, como para tener un poquito más claro, como para realizar la punción, es como parecido cuando a uno le ponen ¿cómo se llama? Como la Cuando a uno anestesia le para ponen la estar embarazada. raquidia, Sí. no, o sea, no, porque en este caso lo que se realiza es tomar el examen, ¿cierto? La raquidia lo que hacen es ponerte un medicamento que disminuye la sensibilidad o anula un poco la conducción de la información nerviosa desde distal hacia proximal, ¿cierto? Ah, ya, profe, entonces no. ¿Sí? En este caso, la raquidia se utiliza para aplicar medicamentos que sensibilicen, que insensibilicen alguna parte del cuerpo determinada. ¿Ya? ¿O no? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, bacán. Sí, profe. Sí, profe, sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Déjenme ver, tengo una... Un momentito. Estoy con una tragedia acá. Tragedia, ok. La idea es que a través de la punción lumbar se pueda ayudar a diagnosticar enfermedades como las que les había comentado. Infecciones que se estén generando y que estén produciendo alteraciones en el comportamiento o en el estado de salud de la persona. Cuando hay un sangrado a nivel cerebral, evidentemente vamos a encontrar este líquido cefalorraquídeo que está con hematíes, ¿cierto? En condiciones normales, el líquido cefalorraquídeo es un líquido clarito, transparente, como agüita, ¿ya? Cuando hay alteraciones, este líquido se va a poner más turbio o con colores, o puede que se mantenga ligeramente parecido, pero al análisis bioquímico se van a encontrar estas alteraciones. También se pueden encontrar determinados tipos de cáncer, ¿cierto? Porque las células que se van a desprender de la zona van a estar con una función anómala y con características anómalas que van a indicar la presencia de un cáncer. Determinadas enfermedades inflamatorias del sistema nervioso y que también tienen que ver con la modificación que se va a generar de las características del líquido. Y por eso es una técnica o es un procedimiento que se utiliza, si bien no muy seguido, tiene un alto grado de confiabilidad del resultado. ¿Ya? ¿Cuáles son los materiales que vamos a utilizar para la punción lumbar? Bueno, considerando que nosotros nos vamos a meter
directamente en líquido cefalorraquídeo, en la columna, ¿verdad? Vamos a necesitar todo material estéril. Este procedimiento, chiquillos, si no se realiza con las características de asepsia que se requiere, puede generar que el paciente finalmente tome una infección y se muera. Así, corta, ¿ya? Por lo tanto, necesitamos mantener todas las técnicas asépticas, necesitamos que exista una preparación de la piel que sea adecuada, necesitamos además que el médico cuando realice la aseptización de la zona lo haga con las medidas o con los antisépticos que están indicados. Cuando nosotros como técnicos en enfermería preparamos al usuario para que se realice esta punción lumbar, normalmente si el usuario es autovalente se le pide que se bañe y que se aplique este jabón antiséptico o de clorexidina, por ejemplo, en la zona de la espalda, ¿sí? O bien que se bañe con jaboncito normal y luego cuando ya se va a acostar y previo al procedimiento, usted como técnico en enfermería debe realizar la limpieza con un jabón de clorexidina. Después de eso, el paciente va a tener que, bueno, le van a poner todo lo que es el campo estéril alrededor de la zona donde se va a puncionar. El médico va a tener que realizar la asepsia de la piel, recordar la importancia aquí del protocolo de la toma de exámenes, porque en cada centro, clínica, laboratorio, tienen su protocolo en cuanto al tipo de antisépticos que se utiliza, ¿ya? Puede utilizarse clorexidina, tintura, puede utilizar alcohol, ya va a depender de la indicación de cada IAS, de cada norma de infecciones asociadas a la atención en salud. Vamos a necesitar el equipo de ropa estéril con el que debiera ir el médico, con el que vamos a cubrir la zona donde vamos a funcionar. Lleva este paño perforado, ¿cierto? Y en el que tenemos todas las zonas de precaución, porque finalmente, claro, nosotros dentro del paño perforado vamos a funcionar ahí, o el médico va a funcionar ahí, pero toda la zona circundante va a tener contacto con el riñón donde va a tener los materiales, va a ser la zona donde él va a apoyarse o va a manipular y por lo tanto necesitamos un campo estéril o un área estéril alrededor. 2 mascarillas, 2 gorros clínicos, una mascarilla que es para el médico y una mascarilla que es para el que esté asistiendo, ¿sí? Para no estar o hablándole y botándole todas las gotitas encima al usuario que va a ser sometido a un procedimiento invasivo. Gorros clínicos porque no queremos que los pelos volando ahí en la cola de caballo, en la necia que anda suelta, se le caiga encima todos los ácaros que anda trayendo el pelo a la piel del usuario o a la zona donde se está realizando el procedimiento. Guantes de procedimiento que son específicamente para la persona que asiste y los guantes estériles van a ser 1 o 2 pares para la persona que realiza el procedimiento. Llevamos 2 pares probablemente porque en el caso de que, no sé, pues se contamine o la situación que sea, él pueda cambiarse de guantes y no quede con los guantes contaminados realizando el procedimiento. Antiséptico para realizar la antisepsia de la piel, anestesia local porque van a meter un fierro por la columna, necesitamos que se anestesie la zona, aunque es una lidocaína, una cosita poca, ¿cierto? Infiltrada para que cuando se introduzca el trócar entre medio de estas 2 vértebras, el dolor no sea insoportable para el usuario o por otro lado, que el usuario no se vaya a movilizar por el tema del dolor. Fíjense ustedes que el retirar una parte del cuerpo frente a un estímulo doloroso es algo involuntario. Si el paciente está en la posición que corresponde y lo pinchan y se mueve, se pueden generar problemas. De lidocaína vamos a necesitar 2 ampollas. Vamos a necesitar una jeringa con aguja número 23 o 25, porque la idea es poder ir haciendo las pápulas o la introducción de esta lidocaína en diversas partes de la piel. ¿Sí? Se realiza la introducción, por ejemplo, si esta es la zona donde se va a funcionar, se realiza la introducción de la punta de esta jeringa, ahí se aplica lidocaína, ahí se aplica lidocaína, se aplica lidocaína. En varias partes alrededor, de forma tal de insensibilizar toda esta zona y evitar de esta manera también, como les comentaba, que hay un retiro de la piel de la parte del usuario.
El trocar, evidentemente, que vamos a introducir, de blea paisana. Vamos a necesitar agujas 21G, jeringas, 2 jeringas de 3 cc, 2 jeringas de 5 cc, 2 jeringas de 10 cc, 2 jeringas de 20 cc. Estas jeringas van a ser utilizadas en distintas instancias y es importante que ustedes las tengan porque a veces el médico le va a decir, ya, no sé, pues tómenme una muestra de aquí, pongan en ese otro frasquito, o voy a necesitar esta jeringa, páseme tal jeringa para administrar esto otro, ¿ya? Vamos a necesitar frasco de heparina para evitar que la muestra de líquido cefalorraquídeo vaya a coagularse por la presencia de sangre que pueda haber, ¿verdad? Y que llegue de la forma más correcta o líquida posible. Los tubos estériles, que es donde vamos a recolectar la muestra, ¿sí? Queda el trocar puesto dentro de entre medio de las vértebras del usuario, se saca la guía metálica, ¿verdad? Se deja este mandril, esta silicona por fuera, ¿sí? Y el tubito se pone debajo y se va recogiendo la muestra por goteo. Listo, otro frasquito. Y va llenando los frasquitos que el médico requiere. Vamos a necesitar gasas y apósitos estériles, primero para poder hacer la limpieza también de la zona y luego para dejar sujeto. Hay que considerar que una vez que nosotros retiramos, o nosotros no, el médico retira este trocar, esta silicona que quedó puesta en el usuario, ¿verdad? Va a quedar un hoyo, si se es un hoyo para llegar allá. Y este hoyo es una fuente de un área de ingreso de microorganismos. Por lo tanto, es un área que tiene que quedar cubierta, y además de quedar cubierta, tiene que quedar presionada porque necesitamos generar homeostasis. Nosotros el médico, en cuanto saque esta silicona de este hoyito que dejó, ¿verdad? Al pasar a la zona del líquido cefalorraquídeo, esto ya se va a comenzar a cerrar de a poquitito, solito, ¿cierto? Pero todo el camino hacia el exterior no se va a cerrar tan fácil. Por lo tanto, necesitamos mantenerlo cubierto y presionado. ¿Ya? Tela adhesiva para sujetar, obvio, el dispensador cortopunzante y la bolsa de desecho. ¿Se entiende? Sí, profe. Nosotros podemos posicionar al usuario de dos formas para este procedimiento. Uno, miren cómo está ahí el bebecito, le hicieron una asepsia, pero en toda la espaldita. Debiera igual haber un campo acá. Nosotros podemos posicionar al usuario sentado, colgado hacia adelante, como de esta manera. La idea es que en esta posición, cuando realiza la extensión de los brazos y, por ejemplo, está abrazando a alguien, es más fácil que las vértebras de la espalda se abran. Si ustedes se ponen así, hacia adelante, ¿no sienten que tienen más abiertita la espalda? Y si están así, están más derechos. ¿Se entiende o no la posición? Sí, profe. Sí, pero Ok. Sentado, idealmente abrazando a alguien o abrazando una almohadita, ¿sí? Para extender realizar esta acción de apertura de las escápulas, ¿verdad? Y una apertura también de las vértebras, sobre todo a nivel lumbar. O bien puede realizarse con el usuario en posición de cúbito lateral o Sims, ¿sí? La idea es que en esta posición las vértebras quedan alineadas. Se le pide al usuario que lleve sus rodillas hacia el pecho, ¿sí? Y que de esta forma, mismo efecto, quede más abiertos los espacios intervertebrales para poder realizar la punción. Realiza el técnico el lavado de manos clínicos, prepara la bandeja con los materiales que vimos anteriormente. Importante que ustedes los reconozcan. A ver, es difícil aprender cosas de forma de memoria, ¿cierto? Porque no todos tenemos la misma posibilidad de memorizar las cosas de la misma manera. Entonces, yo les sugiero que en vez de tratar de memorizar las cosas que tienen que llevar sin ningún sentido, vean el video. Porque si ustedes ven el video, van a ir viendo paso a paso lo que realizan y algo se les va a quedar grabado. Ah, funcionó. Para funcionar tiene que tener el trocar, por ni modo. Tiene que recibir los exámenes en alguna parte.
Ah, tuvo que preparar la piel. Para preparar la piel utilizó un antiséptico, ya. Uno va viendo el procedimiento y como va viendo el procedimiento, los materiales que van a utilizar tienen sentido. De lo contrario, es más fácil olvidar. Ah, tiene que llevar ropa, el paño y una jeringa. Ah, ¿ya? Ok. Preparación del sitio de punción, según normas del hospital, normalmente piden que el usuario se bañe previo al procedimiento. El técnico en enfermería realiza una descarga de microorganismos mediante un jabón antiséptico, como el jabón clorexidina o la povidona jabonosa, cualquiera de las dos según norma de hospital. Y una vez que eso ya está listo, el usuario perdón. Okay. El usuario se posiciona, se le realiza la asepsia de la piel y después el médico va realizando el procedimiento. Preparar el sitio de punción según normas del hospital, ponerse o colocarse, me carga la palabra coloca, como loca, coloca. Se pone la mascarilla, presenta el equipo de ropa estéril al médico, en teoría el médico debiera estar con ropa estéril. Presenta los guantes estériles también el médico. Presenta el antiséptico para la antisepsia de la piel. Acá hay un detalle importante. Dentro del set o del equipo de materiales que se utiliza también para realizar la asepsia de la piel, viene un equipo, un riñón con una copela. Viene un riñón estéril, el paño perforado, vienen dos bajalenguas con gasa adelante, se me olvidó cómo se llama, que se utilizan para pincelar. ¿Se acuerdan cómo se llaman eso? ¿Hay alguien ahí o no? Sí, profe, yo no me acuerdo. Ah, ya. Yo tampoco, profe, no me acuerdo. Ya, mire, son como los bajalenguas, pero vienen con una gasa encima, como Eso a enrollada. veces la profe nos decía que podían servir para aseo bucal igual. Claro, como eso, pero no me acuerdo el nombre. Ya, eso, pero vienen estériles. Entonces, vienen el riñón, el paño perforado, una copela, que es una tacita chiquitita, ¿sí? Vienen estas dos bajalenguas con gasa, no me acuerdo cómo se llaman, y eso es lo que uno hace cuando cuando el médico se viste, qué sé yo, uno le presenta ese material. Él toma el riñón que viene con todo este armatoste dentro, posiciona el riñón en un lado, en el otro saca esta copelita, este pocillito, ¿verdad? Uno le echa el antiséptico que va a utilizar, deja caer el antiséptico dentro del pocillo, no le hace así al chorro encima toqueteando todo. Deja caer en este pocillito el antiséptico, toma estas paletitas que no me puedo acordar cómo se llaman, que se utilizan para ¿Hisopo, pincelar. profe? ¿Hisopo? No, ¿Hisopo? porque el hisopo es delgadito, es como el cotonito. Ah. Pero se utiliza para pincelar. El bajalengua con la gasa. Ay, no me puedo acordar del nombre. Ya, pero este churunguero, que viene estéril, ¿sí? El médico lo saca, lo unta en este antiséptico y realiza la limpieza de la piel, la asepsia de la piel en forma concéntrica. En teoría debiera realizarlo en forma concéntrica, desde el centro, como un caracol, hacia afuera. ¿Ya? En teoría debiera realizarlo en forma concéntrica. Hay otros que yo he visto que agarran esto y empiezan a hacer como así, como que estuvieran pintando una muralla. Ahí, a cualquier lado. ¿Profe, no se llaman férulas? No. No. No me puedo acordar. ¿Depresor? ¿Algo así? ¿Ah? ¿Depresor? Es que no es el depresor lingual. El depresor lingual es el baja lengua, pero este viene preparado con una gasa, con Sí. un apósito. Ya, fue. Ustedes entendieron la idea, ¿cierto? Ya, bien. Ok. El médico, usted le pasa la ropa estéril, se viste, le pasa los guantes estériles, el médico se los pone. Le presenta este set que le digo yo, el médico toma el riñón, saca el paño perforado, perdón, el paño que viene dentro de una sabanilla,
esa sabanilla la pone en la camita, pegadito a la espalda del usuario, pone ahí su riñón, saca el paño perforado, lo pone en la zona del usuario. No, ante el paño perforado. Saca la copela, usted le deja caer el antiséptico, toma esta paletita mágica, la unta en el antiséptico, realiza la asepsia de la piel, desecha, después toma el paño perforado y lo pone ahí. Ahí sí. Ahí ya hizo todo el circuito de preparación de la piel. Usted le va a ir pasando la jeringa de 3 cc, la ampolla, el médico va a cargar la lidocaína, va a sacar la agujita, usted le va a presentar la 23 o 25, el médico lo toma, la conecta y comienza a realizar la infiltración de la piel. ¿Sí? Deja ahí, o le pasa a usted la de la lidocaína, o lo deja encima del riñoncito que está estéril. Y ahí usted le va a ir pasando los materiales para que vaya realizando el procedimiento. Pero ¿cómo voy a saber qué material tengo que pasarle? Revise el procedimiento que está en el video, ¿ya? Y además de revisar el procedimiento que está en el video, el médico le va a ir diciendo, por ejemplo, ya está listo, está anestesiado, pásame el trocar, no sé, por el número 20, Usted le va a pasar el trocar, listo. O le decís, ya, pásame, no sé, una jeringa de 3 con otra lidocaína. Le va a pasar la jeringa con la lidocaína, va a cargarla y va a realizar función un poquitito más profunda para anestesiar la zona. Como se anestesió esta capa superficial, vamos anestesiando un poquito más adentro. Funciona y va agregando la lidocaína mientras retira. Funciona, agrega lidocaína mientras retira. Va tocando. ¿Siente algo? No, doctor, no siento nada. Ok, ya le pasa el trocar. Toma el trocar, realiza la punción. Mira, está saliendo ya. Pásame el frasquito examen. Se le pasa el frasquito examen. Vienen en un envase estéril, así que usted lo abre, lo presenta, el médico toma un frasquito, saca el mandril, carga, mantiene apretado, se lo pasa a usted, usted lo toma, lo tapa, ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Si la muestra tiene sangre, presente heparina para evitar coagulación de esta. ¿Ven? Para lo que le había dicho en lo de la heparina. Terminado el procedimiento, tiene que dejar al usuario en reposo y cómodo. Este usuario va a tener que mantenerse por lo menos 4 horas en posición recta, acostado. El usuario le sacaron líquido encefalorraquídeo, por lo que va a tener una disminución de la presión dentro de esa zona y va a incidir en que presente mareos, vómitos, náuseas, ¿ya? Por lo tanto, es importante que se mantenga en esa posición por 4 horas por lo menos, ¿sí? Y después de eso, ya podemos ir sentándolo de a poco. Ponemos en un semi-Fowler, vemos tolerancia, unos 20 minutos, después sentamos en Fowler, 20 minutos, que baje las piernas, vemos cómo reacciona, todo tiene que ser progresivo después de este procedimiento. ¿Ya? Este cuidado, chiquillo, es súper importante, porque el usuario que le realizan este procedimiento, si pretenden que se pare y camine al tiro, el paciente se va a caer. ¿Ya? Necesitamos que descanse por lo menos unas 4 horitas. Si necesita hacer pipí, usted va a tener que pasarle la chata o va a tener que pasarle el patito. Si el paciente del susto se le movieron los intestinos y usted necesita hacer necesita tener deposiciones, vamos a tener que asistirlo también para eso, ¿ya? Ni agua ni comida durante esas 4 horas, porque no necesitamos que el paciente vomite y aspire, ¿sí? Necesitamos que se mantenga en esa posición, recto, nada más. Ya. Esto es lo que le decía sentado, hay que estar como apoyadito hacia adelante, puede estar abrazado, o en este caso está con los codos apoyados en las rodillas, bien hacia adelante deberían estar estas rodillas, para tener una máxima exposición entre medio. Hasta aquí, dudas, preguntas, consultas, reclamos, sugerencias. Profe, entonces las 4 horas el paciente debe estar como más o menos en la imagen que se ve en la primera, la posición acuesta, algo así, pero más recto. No, tiene que acostarse de espalda. De espalda.
Ah, ya. De espalda mirando el techo, acostado, 4 horas. Ahí. ¿Sí? Obviamente se puede acomodar como porque no le salgan úlceras, así, pero tiene que estar en posición horizontal, hacia acostado, boca arriba, mirando para arriba. ¿Ya? Ok, quiero hacer una pregunta. Señorita Camila Navarro, ¿está por ahí? Camila Navarro. Camila Navarro. Camila Navarro. ¿Camila Navarro no está en clase? Parece que no. Con todos ustedes como testigos. Ojo. Catalina Lorenzen, ella sí está. Catalina. Dígame. Hola, buenos días. Hola, buenos días, profe. Señorita Catalina, pregunta. ¿Para qué se realiza el procedimiento de punción lumbar? Para sacar el líquido, Perfecto, ¿por qué? Súper. ¿Para qué sacan el líquido cefalorraquídeo? Señorita Catalina. por las molestias Ahí que está. siente el paciente. Por las molestias que siente el paciente. Ya, por la búsqueda de algún microorganismo o alguna afección que pueda estar sucediéndole, ¿verdad? Bien. Muchas Sí. gracias. Muchas gracias. Cita Jessica Villalobos, ¿estás por ahí, Jessica? Hola, profe, sí. Hola. Señorita Jessica, cuéntenme, en 2 circunstancias, solo 2, en las que se solicita o que se realiza este examen, solo 2, no más de 2. La verdad no lo sé. ¿Pero no estaba en clase? Es que llegué hace poco y le dije en un mensaje. Por eso le pido disculpas. Ok. Habilitamos a la espera, no ingresa nadie más a la sala ya. Profe, Dígame. las circunstancias serían para análisis bioquímico y biológico, ¿no? Las circunstancias podrían ser, por ejemplo, porque hay cuadros de infecciones, porque viene hemorragia, que es lo que habíamos visto más arriba, ¿se acuerda? Sí. Eso. Gracias. Ya, profe. Señorita Nicole Fuentes, ¿está por ahí Nicole? Dígame, profesora. Hola, buenos días, señorita Nicole. Hola. Señorita Nicole, cuénteme una cosa. Cuando se realiza, antes de realizar el procedimiento de punción lumbar, ¿cuál es una de las actividades importantes que tiene que realizar el TENS? Lavado de manos clínico. ¿Ya? Preparar la bandeja con el material. ¿Ya? Posicionar al paciente según indicación médica. ¿Ya? Sentado o posición SIMS. Ya. Ok. Muchas gracias, señorita. Muy amable. Yaritza Briones, ¿estás por ahí, Yaritza? Dígame, profe. Ay, no la veo. Ay, la vi. Cita Yaritza, muy buenos días. Buenos días, profe. Pregunta. ¿Cuáles serían algunos de los materiales que requería que se requieren utilizar para realizar el procedimiento de punción lumbar? La aguja ¿Ya? ¿Aguja de cuál? 23 ¿Ya? ¿Para qué utilizan esa? para sacar el líquido. ¿No? No. Para pinchar Ya, pero ¿para qué la jeringa con aguja 23? ¿Qué va a pinchar? ¿Para qué va a pinchar? la columna. No. Ese es para colocar la lidocaína. Ahí sí. Ahí. Para poner lidocaína, ¿cierto? Ya. Ok, sí, Yaritza, casi me mató. Te voy a pinchar por pinchar. No, po, nada que ver. Ok, muchas gracias.
Seguimos entonces, son caleta de procedimientos, así que... Ya, señorita Camila Navarro, entendiendo que pueda ir camino al trabajo, la indicación de estar en clases implica estar en clases, no es estar conectado en modo fantasma, ¿ya? Entonces es importante que todos participemos. Bueno, ok. Vamos a ver, otro de los procedimientos u otro de los exámenes que se realizan y que realizan otros profesionales que no realizan normalmente el técnico en enfermería es el hemocultivo. ¿A qué le suena hemocultivo? Cultivo de sangre, profe. Buena, Sangre. perfecto. Ujú. La idea del hemocultivo es realizar un cultivo de sangre, ¿sí? ¿Para qué? Para poder evidenciar la presencia de microorganismos que están generando una fiebre o una alteración de la salud del usuario. Estos hemocultivos tampoco es que se tomen como, no son exámenes de elección frecuentemente. No me duele el dedo gordo del pie, tomémosle un hemocultivo, tengo fiebre, tomémosle un hemocultivo. Normalmente se utilizan cuando no tenemos claridad o el médico no tiene claridad en relación al diagnóstico o en relación a cuál es la guía terapéutica con la cual tiene que mantenerse el paciente. ¿Ya? Es un procedimiento que consiste en la extracción de sangre periférica, es decir, se toma sangre de un vaso sanguíneo de extremidades, con técnica séptica para poder realizar un cultivo. Se pueden tomar 2 o más muestras consecutivas, en tiempos consecutivos y también de diferentes funciones. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos, el médico le puede indicar a usted, necesito tomarle un panel de cultivo al usuario ahora y voy a necesitar tomarle además uno de refuerzo pasado mañana. Entonces usted, el día de ahora, el panel de cultivo van a ser frasco bacteria aeróbica, anaeróbica, virus y hongos. Son 4 frasquitos. Eso es un panel completo. ¿Ya? Se va a tomar entonces la punción, se va a extraer la sangre del usuario y esa sangre se va a utilizar para rellenar estos 4 frasquitos. Y pasado mañana vamos a tener que hacer el mismo procedimiento. ¿Ya? Esa es como una de las opciones. O el médico puede decir, voy a necesitar tomarle un hemocultivo, pero aeróbico. Usted va a saber que va a ser un frasquito solamente el que va a tener que tomar. ¿Ya? Dependiendo de la indicación médica, del tipo de cultivo que el médico requiere realizar, son los frascos que yo voy a utilizar. Hay frascos de cultivo para bacterias aeróbicas, es decir, bacterias que funcionan con oxígeno, frascos de cultivos para bacterias anaeróbicas, es decir, bacterias que funcionan sin oxígeno, frascos de cultivo para virus y frascos de cultivo para hongos. En los hospitales que atienden usuarios, por ejemplo, con inmunodeficiencias de algún tipo o inmunoincompetencias de algún tipo, se tienden a tomar mayor cantidad de hemocultivos que en un hospital tradicional, ¿ya? El objetivo es identificar la presencia de microorganismos, bacterias, virus u hongos en la sangre, no solamente es bacteria. Normalmente se toma para la bacteria aeróbica o bacteria anaeróbica, pero también existen frascos para cultivo de virus y cultivos de hongos. ¿Quién lo realiza? La enfermera y el técnico en enfermería va a ir ayudando. ¿Cuáles son los materiales que vamos a utilizar? La bandeja con la ligadura, jeringa de 10 cc, de 10 cc, de 20 cc, dependiendo de la cantidad de sangre que vamos a tomar, ¿verdad? Agujas, necesitamos por lo menos una aguja de recambio. Idealmente debiera ser una aguja de recambio por cada frasco que se está puncionando, dependiendo nuevamente de las indicaciones o protocolos que tenga cada hospital. Recuerden que cada hospital, clínica, laboratorio tiene sus protocolos de toma de examen y que están asociados a los IAS de cada lugar. Vaya, señorita Damaris. Era eso, ¿no? Sí, pero Sí. después, profe, como dijo que iba a poner que nadie más podía entrar a la sala, ¿cómo lo hago? Cuando usted ingrese, yo voy a ver qué es usted y le dejo entrar. Ah, ya, profe. Gracias. Va a ir usted nomás, ¿verdad? No sé quién más, profe, va a ir. Ya, vaya y... Profe, yo igual voy a ir. ¿Quién es yo igual? Cuéntenme. Mariana Mori.
Ya. Profe, yo también tengo que ir. ¿Por qué tiene que ir usted también? Es para la reunión con la profe de APS. Mm. Ya, las 3 y nadie más, chiquillos, ya, y después entregan ustedes la información a todos, porque si no me voy a quedar sin cristianos en la sala, ¿ya? Ya, profe. Ya, profe. Ya, profe, gracias. Tengo anotadito a las 3, así que vayan nomás y cuando quieran ingresar, yo las voy a cachar que son ustedes las de pantalla. Ya. Otros materiales que vamos a necesitar, evidentemente la solución antiséptica, porque hay que hacer asepsis de la piel, los guantes estériles para la enfermera, guantes de procedimiento para usted que está asistiendo, mascarilla para la enfermera, para que no le encima del lugar donde está funcionando, para el técnico en enfermería, o sea, usted que está asistiendo, y en este caso para el paciente, que normalmente está con la mascarilla y con la cabeza lateralizada para el otro lado, para evitar la contaminación y que esté, sí, tosiéndole encima a la zona donde está, o botando todas sus partículas, sus gotículas encima de la zona. Campo estéril con el paño perforado, ¿verdad? Para poder realizar la punción solamente en la zona. Y los frascos de cultivo. Acá hay un ejemplo de frascos de cultivo aerobio y anaerobio. Esto es lo que yo ya les había comentado. ¿Cuál es el rol del TENS? Primero que nada, chiquillas, limpieza del brazo. ¿Ya? Va a realizar el lavado del brazo, le va a pedir al usuario que vaya a lavarse el bracito o bañarse antes del procedimiento, si es que el usuario es autovalente, si no, hay que hacerle el baño, y en el brazo, según norma IAS de cada protocolo, de cada hospital, centro, clínica, te piden que realices el lavado previo del brazo con jabón antiséptico para descargar la cantidad de microorganismos. Luego de eso, el técnico en enfermería va a reunir el material, va a informar al usuario del procedimiento que se va a realizar y va a presentarse en la zona con la enfermera. Va a verificar que los tubos de hemocultivo no estén vencidos, que no presenten turbidez, es decir, que no estén turbios, ¿cierto? Se pone mascarilla, realiza el lavado de manos y va, en este caso, la enfermera, porque aquí no, esto no es algo que realice el usuario, esto está desordenado en forma rara. Ya, acá hay un desorden de actividad, chiquillos. Lo que les voy a comentar yo es lo que vale, ¿ya? Lavado de manos, el técnico en enfermería, le dice al usuario lo que se le va a realizar, le va a pedir que se lave el bracito, ¿sí? Va a ir a reunir su material, va a volver con la enfermera y va a preparar el bracito ahí, ¿sí? Le va a facilitar a la enfermera los materiales para que pueda empezar a realizar el procedimiento. Es la enfermera la que pone la ligadura a 15 centímetros mucho, a 4 dedos, 5 dedos traveses desde la zona donde se va a funcionar, ¿sí? Y es la enfermera la que va a observar dónde se va a tomar el examen. No es el técnico en enfermería el que se pone a palpar porque no es él el que va a funcionar, es la enfermera la que va a funcionar. Por lo tanto, ella tiene que revisar dónde va a funcionar. ¿Le parece lógico, no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Una Se vez supone que ella debería. ¿Cierto que sí? Se supone que ella debería, po. Ya, una vez que ella ya observó dónde va a realizar el procedimiento, va a hacer toda la preparación, que es lo mismo que ustedes ya saben hacer en una toma de exámenes. Ella ligó, buscó el lugar, después desliga, y ahí va a ir pasándole, por ejemplo, a usted, no sé, el antiséptico con un apósito. Ella va a limpiar con el apósito, el antiséptico, la zona donde va a funcionar de forma concéntrica. Hay lugares donde dicen que tienen que aplicar clorhexidina y después de la clorhexidina alcohol. Otros donde dicen aplique solo alcohol. Otros dicen alcohol más povidona. Profe, Dígame. una consulta, ¿por qué en este examen se pide guante y en los otros no? O sea, en los que vimos de los hemogramas, en el armado de bandeja no salían los guantes. Pero la sangre es un fluido de alto riesgo, po. ¿Cómo que no? Si tenían que usar guantes de procedimiento en la toma de exámenes de sangre.
Ah, pero es que yo me acordaba que cuando usted lo explicó en el armado de bandeja no estaban los... Pero usted estuvo en la clase cuando les mostré la técnica y les dije, Sí. se pone los guantes después de que había ordenado su material. Liga se pone los guantes, aseptiza. ¿Se aseptiza, se acuerda o no? Sí, Sí, po. profe. Los guantes de procedimiento van porque usted está en contacto con un fluido de alto riesgo. Usted va a manipular sangre, va a manipular agujas, por favor póngase guantes. Pero ¿Ya? solo de procedimiento, en este caso es con estéril En para la este caso enfermera. es estéril para la enfermera porque ella va a realizar el procedimiento, es guante de procedimiento para usted porque usted va a recibir la muestra y usted va a ser el que va a funcionar los frasquitos y tiene riesgo de contagiarse, contaminarse o funcionarse. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Ok. La enfermera ligó, buscó la vena donde va a realizar la punción, desligó, realizó la preparación de la piel con las gasas que están estériles, con antiséptico del centro hacia afuera, según la normativa del protocolo IA, si es con alcohol, clorexidina, povidona o ambas en distintos momentos. Esperamos que la zona se seque. Mientras la zona se seca, lo que hace la enfermera es volver a poner la ligadura en el brazo, 4 a 5 dedos desde la zona donde va a funcionar, se va a poner los guantes estériles, usted le va a pasar la jeringa, ¿cierto? Claro, la jeringa con la aguja, y usted lo que va a hacer es tomar los frasquitos de los hemocultivos que vienen con una tapita plástica, no sé si está puesta acá, esta tapita plástica, ¿sí? Debajo de esta tapita plástica uno levanta eso, ¿sí? Y viene una gomita, ¿ya? Usted saca esa tapita plástica, ¿sí? Va a untar motas de algodón en alcohol y va a ponerlas encima de esas gomitas para reducir la carga microbiana que hay, ¿sí? Va a esperar con esos frasquitos, va a abrir la aguja de recambio que va a poner una 23 o una 21. La enfermera va a poner, bueno, ya ligó, ¿verdad? Se puso los guantes estériles, usted le pasó el campo, el paño perforado, puso el paño perforado, le pasó la jeringa, ella tomó la jeringa y se puso a tomar el examen. Mientras ella hace eso, usted destapa los frasquitos, pone el algodón empapado en alcohol encima de esos frascos. La enfermera tomó la muestra, usted le va a pasar la botita de algodón o la casita que va a poner encima. La enfermera desliga, pone el algodón encima, retira la aguja y ahí aprieta el algodoncito sobre la zona. Le va a pasar a usted la jeringa con la muestra de sangre. Usted toma esa jeringa con la pinza, saca la aguja, la elimina, toma la aguja de recambio, la nueva, la conecta. Así nosotros nos aseguramos que la muestra que va a salir por esa aguja esté estéril y no se ha contaminado en ningún momento con absolutamente nada. ¿Sí? Esta jeringa entonces que tiene la sangre, voy a pescar el primer frasquito, voy a puncionar la goma ya estaba mega, super, hiper, extra, caleta de mucho, muy desinfectada. Pone la muestra, agrega la cantidad, 4 ml, depende de la indicación que haya dado el médico, cuántos frascos va a utilizar. ¿Ya? Funciona el frasquito, saca la jeringa con la aguja. Lo que se debiera hacer es retirar esa aguja, poner otra aguja estéril para pinchar el otro frasquito. Hay lugares donde no lo realizan así, pero por un tema de mantener la esterilidad, debiera realizarse de esa manera. ¿Ya? Se funciona el otro frasquito. Se tienen las dos muestras listas. A todo esto la enfermera ya le puso el algodoncito, lo tenía presionando, retiró su material, qué sé yo, le pasó la telita y le puso el parche curita y está. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Aquí está todo lo mismo, mire qué lindo. Mire qué lindo, ya. Acá los frascos de hemocultivo, chiquillos, es importante una cosa, súper importante. Primero, en el frasco del hemocultivo, como lo que nosotros estamos tratando de hacer es encontrar o evidenciar la presencia de algún microorganismo que está generando un estado de enfermedad en el paciente, por ejemplo, una fiebre sin foco.
Está la fiebre como signo, como síntoma, pero no hay una enfermedad clara del por qué tiene la fiebre. En ese caso se toma el hemocultivo ya como un recurso más allá, y este hemocultivo va a indicar qué microorganismo es el que tiene, ¿cierto? Para que nosotros podamos tomar este hemocultivo, vamos a necesitar primero que el paciente efectivamente esté con fiebre. ¿Ya? Uno de los requisitos para la toma del hemocultivo precisamente es la fiebre en el usuario. Y tiene que ir evidenciado en este frasquito, acá, cuál es la temperatura que tenía el usuario. Pone el nombre del paciente y los 2 apellidos, el RUT, o no sé, pues solo el RUT, según las normativas de cada centro hospitalario, clínico o laboratorio, que ustedes ya lo vieron en los protocolos. Abajo además tiene que poner la temperatura con la que el usuario estaba al momento de tomarle el examen. Recuerden ustedes que cuando la fiebre aumenta, cuando aumenta la temperatura corporal, es en respuesta a algún microorganismo. Por lo tanto, si nosotros estamos con fiebre, estamos asegurándonos de que efectivamente hay un microorganismo en la sangre que está generando esta respuesta. ¿Ya? Por lo tanto, siempre es importante el hemocultivo tomarlo cuando el usuario está con fiebre. ¿Ya? Vamos a poner frasco 1, frasco 2 para evidenciar o para demostrar cuál es el frasco que primero se tomó. Vamos a poner la hora en la que se tomó el primer frasco, la hora en la que se tomó el segundo frasco. ¿Sí? A veces el médico te dice, necesito que me tomes 2 hemocultivos de, no sé, bacteria anaeróbica, pero tómemelo en brazos distintos. Así que vas a tener que hacer la punción en un brazo y luego, mismo procedimiento, en el otro brazo. ¿Ya? ¿Sí o no, chiquillos? Por Sí, profe. favor. Sí, Ya. profe. Muchas gracias. Profe, esas Dígame. muestras bien, o sea, los frasquitos vienen con heparina iguales o no? No, esos frasquitos vienen ya con un preservante de la sangre. Sí, porque no podemos permitir que aquí se nos muera, no se nos coagule la muestra. Vienen con un líquido por dentro, no se veía antes, ¿verdad? A ver, quizá aquí más de cerca se vea. No, no se ve. Vienen con un líquido dentro, por eso decía que hay que fijarse de que no vengan con turbidez estos frascos. Vienen con un líquido como arenoso, como un líquido con partículas, que viene con los nutrientes ideales para que las bacterias, los virus o los hongos estén en su felicidad máxima. No están los componentes acá. Pero si ustedes busquen un frasco de hemocultivo y se van a fijar que tiene un líquido por dentro, y dentro de ese líquido viene un preservante específico para la sangre para que no se arme el quesillo. ¿Ya? Sí, profe. Gracias. Señorita Anaís Arriagada, ¿está por ahí? Anaís Arriagada. Sí, profe. Hola, señorita Anaís. Hola. Señorita Anaís, pregunta, ¿para qué se toma el examen de hemocultivo? Para... Ay, se me olvidó. ¿Para qué se toma el examen de Para hemocultivo? encontrar bacterias en la sangre. ¿O algún microorganismo? ¿No estaba poniendo atención en clase? Sí, sí, estaba viendo, incluso estaba viendo el PPT. Que me pongo nerviosa. Hongos igual, profe. Hongos Y igual. virus. Hongos y virus también, así es. Así es. Muchas gracias por poner atención en clases. Qué feito. Qué feito. Cita Omeira. Omeira Palacios. Cuénteme una cosita. ¿Está por ahí? Sí. Ya. Cita Omeira. ¿Cuáles serían las principales acciones o las primeras acciones que tiene que realizar el técnico en enfermería en este paciente usuario que tiene que tomarse un hemocultivo? Profe, no escuché muy bien esa parte porque se me apagó el celular y tuve que volver a entrar. Ok. Naslin Jan Noel. Naslin, ¿estás por ahí? Naslin,
Sí, profe, estoy. Hola. Hola. Cita Naslin, pregunta. ¿Cuáles son los principales, no los principales, perdón, cuáles son las primeras acciones que tiene que realizar el TENS cuando se va a tomar el hemocultivo? Hay que lavar las manos Ya. y verificar el flaco Ya. y aseptizar la piel con alcohol. ¿No? Para el hemocultivo. Acuérdense que en el hemocultivo la enfermera es la que va a ligar y va a realizar la asepsia de la piel y todo. Ya. ¿Y usted qué? Y reunir materiales. Ya. Reunir sus materiales. Ya, ¿y qué más? Cuénteme, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eso. ¿No? ¿Algo más? Informar al paciente, profesora. Informar al Profe, paciente. lavarle el ¿Ya? brazo. ¿Qué más? Lavarle el brazo Gracias. que se va. Atención en la clase, chiquillo. Ya, si hablo muy rápido, usted me dice, profe, más lento. Pero no me haga esto de no saber las respuestas, ¿ya? Porque se los acabo de decir. Muchas gracias. Vamos a ver otro examen más que es de responsabilidad de otros usuarios, que ustedes ya lo habían visto, ¿verdad? En los exámenes anteriores que nosotros vimos, que son los gases arteriales. Los gases arteriales lo que permiten es evaluar los gases que están disueltos en la sangre. En este caso, sangre arterial. Recordando, cuando son gases arteriales, recordando que la sangre se toma de una arteria, el procedimiento lo realiza enfermería. Si fueran gases venosos, lo puede realizar el técnico en enfermería. Los gases arteriales que se toman en la arteria los realiza o los toma la enfermera, ¿ya? En los gases arteriales vamos a tener una mayor concentración de oxígeno. Recuerden ustedes que la sangre arterial es más rojita que la sangre venosa, ¿sí? Porque va cargada, pero cargadita de oxígeno, ¿sí? Es la sangre que va saliendo recién desde nuestro circuito cardiopulmonar, ¿verdad? Hacia las extremidades. Y cuando se devuelve a través de las venas, va a llegar a ser eliminado el CO2 y los desechos del cuerpo, ¿ya? Los gases arteriales, entonces, van cargados de oxígeno principalmente y se toman en la arteria. Se utilizan para monitorizar las condiciones de oxigenación que tiene nuestro cuerpo, y no solo la oxigenación, sino que también el pH que tiene la sangre, el bicarbonato, que fue pregunta de prueba, y varios de ustedes hicieron un gran cri-cri. ¿Sí? Ya. La idea es que nosotros, a través de estos parámetros que se evalúen, nosotros podamos saber no solamente cómo está la concentración de sangre, sino también cómo está el equilibrio ácido-base. Recordando que un aumento del CO2, que es el desecho del cuerpo, ¿verdad? Es el desecho celular producto del uso de oxígeno. Nosotros inspiramos oxígeno, botamos CO2, ¿cierto? Este CO2, cuando se acumula en el cuerpo, genera un tipo de acidosis respiratoria, es decir, va dejando iones que van a ser más ácida a la sangre, ¿sí? Por lo tanto, nos permite medir la cantidad de oxígeno que hay en el cuerpo, nos permite reconocer la cantidad de CO2, de este desecho, dióxido de carbono que está en la sangre, además nos permite reconocer los niveles de bicarbonato que hay en la sangre y que son los que evitan que tengamos la sangre muy ácida, ¿sí? Y cuando hay exceso de bases también, ¿sí? Cuando estamos demasiado yéndonos al chancho con la basicidad del cuerpo, nos falta más acidez. ¿Ya? Determina pH, presión de oxígeno, dióxido de carbono, concentración de bicarbonato. Estos son los parámetros que uno puede encontrar dentro de la muestra de examen de sangre arterial y los valores normales.
El pH sí o sí es súper importante que ustedes lo manejen. Un menor a 7.35, 7.34, 7.32, etcétera, es una sangre que está más de tipo ácida. Puede verse relacionado con un aumento de este CO2. Ya, puede que sí, como puede que no. ¿Cuáles son los materiales? Nosotros ya habíamos hablado en las clases anteriores que el frasquito que se utiliza para las gases arteriales puede ser una jeringa heparinizada, ¿verdad? Una jeringa que ya venga con la heparina para evitar que se nos coagule la sangre, o pueden ser estas jeringas especiales que venían, que son frasquitos que vienen desde el laboratorio. Son unas jeringas así chiquititas que vienen listas ya con un anticoagulante y vienen con una tapita de goma. ¿Ya? Entonces hay que recolectar una jeringa para tomar la muestra de sangre, una jeringa heparinizada, si es que no hay frasco específico o jeringa específica para esto, o bien la jeringa específica que viene para la muestra de sangre. ¿Ya? Profe. Ya. Sí, profe. Ya. Vamos a ver una cosa. Para sacarles de la duda. A ver si qué caso lo encuentro acá. Denme 30 segundos. No, no la veo. Ya, no importa. Lo intenté, al menos. Ahí está. Acá lo pueden ver, chiquillos. Son unas jeringas que ya vienen con una tapita de goma, normalmente, y vienen con un anticoagulante. Lo que se hace es extraer la muestra de sangre, y la muestra de sangre luego se trasvasija o se mete dentro de esta jeringa, ya que está con el anticoagulante. Se empuja el émbolo hacia arriba para que la sangre vuelva hasta la punta misma, ¿sí?, de la jeringa. Se le pone una tapita de goma ahí, una tapita roja, da lo mismo, y eso se envía al laboratorio. Y el ángulo perfecto de punción para el gas arterial. Aquí está, ¿ven? La jeringa para gases arteriales es una jeringa más delgadita, viene ya con un anticoagulante adentro, ¿sí? Viene con el medio anticoagulante ya, desde el inicio. Hay jeringas que vienen directamente desde el laboratorio con la aguja puesta o prelista, ¿cierto? Y hay lugares donde no, viene solamente esto con la tapita lista para ser utilizado. ¿Ya? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a necesitar los guantes de procedimiento. Vamos a preparar la bandeja con guantes de procedimiento que la enfermera va a utilizar. Guantes de procedimiento si que usted va a ser la que va a trasvasijar la sangre, o el que va a trasvasijar la sangre. Vamos a necesitar las tórulas y el algodón, las tórulas y el alcohol, perdón, el 70% para realizar la asepsia de la piel. Esta jeringuita que viene de gases lista desde el mercado, o una jeringa a la que usted le puso un cc de heparina. Da lo mismo. La idea es que cuando uno realiza estos gases arteriales, en el caso por lo menos mío, es tomar la muestra con una jeringa y esa muestra pasarla a otra jeringa que ya está con heparina. Yo personalmente creo que no se debe realizar con la heparina directamente la punción dentro del usuario por el riesgo de introducir esta heparina o que se vaya aparte de la heparina al torrente sanguíneo y este usuario se nos deshaga en sangre. Ok. La tapa para el pivote de la jeringa, para el hoyito de la jeringa, para el puntito por dentro de la jeringa, donde se conecta el cono de la aguja, ahí. El tubito para tapar esta jeringa para enviarla al laboratorio y unidades refrigerantes. Yo les pregunté en la prueba, era un verdadero o falso. Jessica Villalobos, si está la Damaris y la María. Admitir y admitir. Yo les comenté en la prueba, se lo puse en verdadero y falso, a ver si me habían puesto atención.
la unidad, la muestra de gases arteriales va con unidad refrigerante hacia el laboratorio, sí, para poder disminuir el consumo de oxígeno que tiene la célula dentro de esta muestra de sangre. No es para evitar que se coagule. Ya, la unidad refrigerante va no para evitar que se coagule una muestra, sino que para el permitir que no haya un mayor consumo de oxígeno de parte de la célula y que de esta forma vaya toda la cantidad lo más cercana a la realidad del usuario. ¿Cuál es el rol del test? Preparar el material. Guantes de procedimiento, la jeringa heparinizado, la jeringa más heparina o la jeringa de gases específica, ¿verdad? Vamos a necesitar el algodón, el alcohol, la caja de cortopunzantes, la bolsa de desecho. En este caso, como es sangre arterial, no llevamos ligadura. Para la muestra arterial no se utiliza ligadura. Recuerden ustedes, y se los expliqué en la clase pasada, la ligadura la ponemos para ayudar a retener el flujo del retorno venoso, ¿ya? Si yo pongo una ligadura acá, no estoy evitando que la arteria empuje sangre hacia la mano. Tendré que hacer un torniquete así, pero súper apretado, para que no me pasara sangre arterial hacia la mano. Y no es lo que necesito, ¿ya? Entonces aquí no va ligadura. ¿Va ligadura en este examen? No, profe. No, pero Gracias. Va a rotular la muestra. Dentro de los datos que tiene que ir en la muestra está si es que el usuario está con un aporte extra de oxígeno. Usted va a poner FiO2 al 21% en el caso de que no vaya con un aporte extra de oxígeno el usuario. El usuario está respirando el ambiente, está a 21%. ¿Sí? En el caso de que el usuario esté con algún dispositivo de oxígeno, por ejemplo, naricera 3 litros, 4 litros, usted va a registrar oxígeno 4 litros por minuto. En el caso de que el usuario esté con una mascarilla con aporte de oxígeno, usted va a poner la FiO2 con la que va el usuario. Es súper importante este dato, porque este dato va a permitir que la persona del laboratorio identifique, reconozca, ¿verdad?, si que el usuario está con aporte extra de oxígeno, para que haga las comparaciones, proporcional a la realidad del usuario. ¿Ya? Lo otro es que en los gases arteriales lo ideal es que también el usuario fuera con la temperatura registrada. Y esto sería importante porque recuerden ustedes que mientras más temperatura tiene una persona, mayor es la demanda o el consumo de oxígeno que tiene la célula. ¿Ya? Ya, ok. Tienen que trasladar la muestra al laboratorio con estas unidades refrigerantes y en la orden médica tiene que registrar la cantidad de oxígeno que recibe, la edad que tiene el usuario, cuál es la temperatura y la hora de la toma de muestra. Ok, otro examen que nosotros tenemos y que hemos visto varias veces, sobre todo ahora en tiempo pandémico, es el hisopado y el aspirado nasofaríngeo. ¿Ya? Nosotros hemos visto cómo meten estos cotonitos por la nariz y se realiza la recolección de la muestra, ¿cierto? Lo hemos visto para el PCR, para el examen feo que nos toman para el COVID. Ok. En este caso, el hisopado y el aspirado nasofaríngeo se utiliza para obtener una muestra de secreción nasofaríngea. Nasofaríngea. ¿Ok? ¿Para qué? Para poder reconocer cómo están las características de la zona, si es que hay presencia de algún microorganismo. ¿Cuáles son los métodos que se utilizan normalmente para reconocer o para poder evaluar la presencia de estos microorganismos? Está el IFI, que es la inmunofluorescencia indirecta. Está la PCR, que es la reacción de polimerasa en cadena, que se utiliza para el coronavirus, como hemos visto en los últimos tiempos. No confundir este PCR con la proteína C reactiva, que se los he dicho en todos los idiomas, ¿ya? Este aspirado, esta muestra de IFI o de PCR, se puede tomar por dos vías. Una, a través del hisopo, este cotonito largo que se mete por la nariz, que bueno, y te lo refriegan y te sacan la muestra y se lleva al laboratorio. O puede realizarse a través del aspirado nasofaríngeo, que es esta situación o condición en la que te introducen
un tubito delgado por la nariz, ¿sí? Y van a aspirar lo que tú tengas en la zona y esa aspiración, no sé, pues este moco, la secreción que tengas acá, va a irse por esta sondita transparente hacia el frasquito donde se va a enviar la muestra, ¿ya? 2 técnicas entonces para la recolección de muestras de secreción nasofaríngea. Una a través del hisopado, que es este cotonito largo, y la otra es a través de esta sonda que se introduce en la nariz y se aspira para obtener la muestra de la secreción. ¿Se comprende? Sí, profe. Bacán. Lo que vamos a necesitar en este caso para realizar la toma de muestra, el delantal o la pechera que va a utilizar el operador o la persona que va a realizar el procedimiento. Vamos a necesitar una tienda facial y mascarilla. Esta es en el caso de IFI o de PCR, para ambos casos, ¿ya? Debiéramos ir con máscara facial y si no vamos máscara facial, por lo menos tener las antiparras y la mascarilla, ¿sí? Guantes de procedimiento en el caso del hisopado nasofaríngeo. En el caso de que se realice la aspiración, vamos a utilizar guantes estériles. Esto lo debe realizar el kinesiólogo, el médico, la enfermera, no lo realiza el técnico de la enfermería, ¿ya? Para el hisopado nasofaríngeo vamos a necesitar un tubo de medio de transporte universal, que son estos tubos largos que no tienen ni un brillo. Un tubo de transporte, ¿ok? Normalmente van con un medio de cultivo que es neutro y que permite más que nada la conservación del microorganismo dentro de la zona. Vamos a necesitar evidentemente el hisopado, de ese cotonito largo, ¿verdad? Que se mete por la nariz, porque si no, no vamos a poder hisopar nada, ¿cierto? En el caso de la aspiración, vamos a necesitar una sonda de aspiración, que es un tubito largo. ¿Ustedes lo han visto en algún momento de la vida o no? No, profe. Ya. No, profe. Hoy me quedo media fea, pero es un tubo largo, recto, sin ni un brillo, que tiene unos hoyitos acá en la punta, ¿sí? Esta es la parte que va a ir hacia la nariz del paciente. Me quedo fea mi nariz, pero ustedes me entienden, ¿ya? Esto va en lo que es el hoyito de la nariz, ¿sí? Y esta parte distal de acá va a tener un dispositivo que va a activar el sistema de aspiración. Profe, Dígame. disculpe que la interrumpa, es que tengo médico ahora. Me voy a salir. Ok. Dele nomás esta Yaritza. Gracias. Ya. Ok, esta zona de aspiración, ¿verdad? Va a tener, esta es la parte que se va a conectar a una central de aspiración, ¿sí? Aquí está en esta central de aspiración, va a ir directamente por un tubo azul, un alargador o una silicona azul, que son especiales, ¿verdad? A la central de aspiración. La central de aspiración es esa parte que está, aspiración, que genera una presión negativa de succión, ¿verdad? Cuando se prende o se activa esta central de aspiración, se va generando una aspiración suave hacia el usuario. Una vez que se apriete este hoyito que está acá, que es este hoyito que ustedes pueden visualizar en esta zona, se va a producir efectivamente una aspiración más fuerte. La idea es que esta sonda ya esté metido en la nariz del paciente ya como hace rato. Ay, por Dios, que me salen feos mis dibujos, chiquillos, soy tan mala para dibujar. Ya, vamos a ver la ñata del paciente, ¿dónde estaría? Aquí está. Una nariz tipo condorito, sí, porque no, lo mío no es el dibujo. Ya, por algo soy enfermera. ¡Qué fea la cara! Ok, el ojo. Esta sonda, una vez que está ya en la zona nasofaríngea del paciente, el operador aprieta este hoyito. Y al apretar este hoyito, se genera un vacío completo que permite la aspiración más potente o más fuerte, que arrastra estos moquitos, estas secreciones que hay acá, y las introduce y las lleva por este tubito. ¿Ya? Eso es como a modo súper burdo de cómo se realiza una aspiración. Es súper burdo. La idea entonces es tener una sonda de aspiración, que es lo que ustedes ven aquí. ¿Sí?
Esto va a ir conectado, esta patita de acá, a la central de aspiración. Perdón, antes de la central de aspiración va a ir conectado a este tubito, en el caso de que vayamos a realizar el IFI, ¿verdad? Que tiene el tubito del chapulín colorado, le digo yo. Este tubito, esta parte de acá, se conecta en esta zona, y esta de aquí se conecta a la central de aspiración. Cuando se aprieta esta zona, se genera este efecto de succión más potente, ¿verdad? Y hace que la secreción o el moco del paciente viaje por esta sonda, entre por este lugar, ¡tuc!, caiga en este frasquito en el fondo, y sigue la aspiración pasando o funcionando hacia la central. El moco ya está acá abajo, así que no se va a ir por la zona de la central de aspiración, ya está pegado acá abajo. No se mueve de ahí, queda atrapado. ¿Ya? Vamos a necesitar la silicona de conexión, que es la que le comentaba que tenía como unas tiritas azules. Un tubo con buffer, un tubo que puede ser con suero, un suero fisiológico o un mantenedor de la muestra, da lo mismo, ¿sí? Y vamos a necesitar hielo o compresas frías para enviar esta muestra también hacia el laboratorio. En cuanto al hisopado, es algo que ustedes ya han manejado y han visto. Lo que se realiza es ponerse las EPP, se le pide al usuario que eche la cabeza para atrás, que haga una hiperextensión hacia atrás para favorecer la entrada de este hisopo en forma recta, ¿verdad? Se introduce este hisopo, esta tórula que está en el fondo, que está este cotonito, este algodón de la punta, se introduce por dentro del orificio nasal, se desliza por la mucosa, se va rotando y girando suavemente, ¿sí? Y se va a retirar. ¿Ya? Así se debe introducir, con el algodón hacia abajo. No se mete por el así, ¿ok? Se pone recto. No sé si se entiende. No así. ¿Ok? Porque ahí vamos a chocar y vamos a lastimar. Debe ir así. Se pone el hisopo en el tubo y se sumerge en el líquido, que es el líquido mantenedor. Se repite el frotis en la otra zona nasal con otro hisopo y se introduce en el mismo tubo. La idea es que podamos tener dos muestras que sean representativas del usuario y del microorganismo que tenga en esos momentos. En el caso de la aspiración, aquí está mucho más claro de cómo yo se los expliqué. Esta sonda de aspiración se introduce por la nariz, también, misma situación, derecho, no se introduce para dejarlo así con la nariz, levantar el chancho, se introduce por el piso de la nariz, ¿sí? Y una vez que se introdujo, se genera la presión sobre este hoyito de la sonda de aspiración para que se genere una aspiración efectiva que sea capaz de arrastrar este moco, esta secreción que tiene el usuario a través de este tubo. Entra o ingresa dentro de este tubo de examen, que yo le digo el chapulín colorado porque tiene dos cachitos. Cae la secreción en la base del tubo, fíjense que hay una distancia. Acá arriba sigue habiendo una quitada de aire, sigue habiendo una succión. ¿Sí? La secreción quedó acá abajo y de ahí no se va a mover, por mucho que aspire. ¿Ya? De ahí se queda. Ok, se retira la sonda del usuario, se introduce en un frasquito con un medio de cultivo o con suero fisiológico. Eso permite que aquellos mosquitos, aquellas secreciones que habían quedado todavía en alguna parte del trayecto de la sonda, sean arrastrados por medio de esta agua y caigan también junto a la secreción a la base del tubo. ¿Ok? Para que se pueda realizar este examen es sumamente importante un ayuno al menos de 3 horas, y esto especialmente en los lactantes, porque puede generar un reflejo nauseoso. Y eso significa que este niño, este lactante, puede vomitar. La muestra se nos va a contaminar, el usuario se puede empeorar, puede haber una neumonía aspirativa, etc. ¿Ya? ¿Profe? Dígame. Consulta, y para hacer ese examen, es que no sé si lo explico porque me incorporé hace poquito, uno ve hasta dónde llena, como por ejemplo el frasquito para la aspiración, o bien igual, por ejemplo, que los exámenes de toma de muestra,
que siguen hasta un cierto... Ah, como ya lo cierto entendí. límite. La idea es que uno obtenga un moco, una secreción. ¿Ya? Una secreción. Ahora se vienen como bastante más de una, ¿sí? Pero con un poquitito que haya, está bien. Lo que se trata es después con el medio que se va, el buffer o el suero fisiológico que uno agrega al frasquito, es facilitar que lo que haya quedado de residuo dentro de este tubito sea desplazado hacia el frasco. No se llena hasta arriba, ¿ok? Un tercio menos, un poquitito. Un tercio, ¿sí? Un tercio del frasco podría ir con el suero, con el buffer, ¿sí? La idea también es que ya, esta muestra profe. vaya hidratada, que no se nos vaya a echar a perder. Se mantiene refrigerada también y se envía. ¿Sí? Ya, profe. Ya. Otro examen que es bastante desagradable es un examen que se utiliza para poder evidenciar la presencia de células anómalas, dentro del cuello uterino, ¿ya? Este es el Papa Nicolau. El Papa Nicolau se le va a tomar a las personas que tienen riesgos sobre los 35 años y mujeres embarazadas, ¿cierto? La idea de este examen es que podamos realizar un análisis citológico, es decir, un análisis en el que se caractericen cómo están las células del cuello uterino. La mayoría de las mujeres se realizan estos exámenes desde los 21 años, ¿sí? A los 35, más de los 35 es cuando tenemos más riesgo de tener, o empezamos a tener más riesgo de desarrollar un cáncer cérvico-uterino asociado, por ejemplo, a un virus del papiloma humano que se ha generado, ¿sí? Y en el caso de las mujeres embarazadas, también poder realizarlo en cuanto tienen su embarazo. Ahí no vamos a esperar hasta los 21 años. Si se están embarazando a los 14, 15 años, pues ni un modo. Habrá que tomar esa edad. ¿Ya? ¿Qué es lo que se utiliza en este caso? Un espéculo, que es un dispositivo helado y feo y tonto y fome, ¿verdad? Que tiene una forma circular y tiene unas paletas que se abren, que son como del pico de un animal. Ustedes lo pueden ver ahí. No sé qué más clara puedo ser respecto de mis expresiones. Dice hasta con sonido de pan. Ok, este es el espéculo. Estas dos láminas se introducen por el canal vaginal y luego se va generando una rotación en uno de estos ejes para que esta parte se vaya abriendo y de esta manera se exponga mejor el canal vaginal y el acceso al cuello uterino. Una vez esto, se utilizan estas espátulas de aire, que es con lo que se va a recolectar la muestra. Se utiliza, claro, la espátula de aire, bien digo. ¿Ya? Ahí está el espéculo, ¿eh? Se abren estas paletas, se introduce esta espátula, con la espátula, la parte que viene aquí. Esta partecita de acá, que tiene como una forma de corazón, qué amoroso. No, perdón, esta otra parte, la que es puntudita, la que es más puntúa, se introduce en la zona y va a sacar una muestra del cuello uterino, una muestra de células, ¿ya? Esa muestra de células después se va a posicionar en una plaquita de vidrio. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto el examen del test de Graham? Que era esta placa de vidrio en la que uno iba pegando el scotch con los parásitos. Sí. Ese mismo tipo de placa de vidrio. No, el mismo examen, por favor, acá no hay parásitos. ¿Sí? Ok, solamente esa placa de vidrio. Quería hacerles acordar de la placa de vidrio, nada más. Esa plaquita de vidrio, ahí se pone la muestra obtenida de este líquido. Y finalmente, esa muestra después se le pone un fijador para que esas células queden pegadas o fijas ahí y se envía esa muestra hacia el laboratorio. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profesora. Es horrible. Elementos de protección personal, evidentemente los guantes de procedimiento. No necesitamos guantes estériles acá, porque la vagina no es una zona estéril, lo sabemos, ¿cierto? Ok. Guantes de procedimiento y la mascarilla también. A veces, chiquillos, les explico la eliminación de olores que puedan existir en la zona.
¿sí? Sobre todo cuando hay cuadros infecciosos asociados en la mujer. Ok. ¿Cuál es el rol que ustedes van a tener? Primero que nada, explicarle al usuario. Miren, necesito que se suba en esa silla, va a ponerse con la zona, con las nalgas bien pegadas hacia abajo, las piernas un pie en cada cabestrillo, en cada una de estas zonas, ¿verdad? Va a ponerse, no sé, pues esta bata allá adentro, retírese los calzones, no le diga cuadro, lo encuentro tan feo, los churrines, tampoco, los calzones, la ropa interior, ¿ya? No el cuadro, ni el churrín, por favor, ¿ya? Y se pone acá, van a introducir, ustedes no, ¿la han hecho este procedimiento alguna vez? No, ya, mire, van a introducir un aparato que va a estar un poco frío, ¿ok? Van a extenderlo, abrirlo un poquitito para poder sacar una muestra de tal lugar, no se siente dolor, es un poco molesto, pero no se siente dolor y se demoran normalmente 10 segundos, 15 segundos en estar listo, ¿ya? Ok, le explicamos al paciente, reunimos el material, la placa, la espátula de aire, la laca, guantes de procedimiento, mascarilla, el espéculo, ¿sí? Recuerden cómo se realiza el procedimiento y se van a acordar de los insumos que necesitan. Ayudamos a posicionar a la usuaria, tapamos todo lo que se pueda tapar, que la matrona o la persona que tomar el examen quede acá. Ya no necesitamos tenerla toda pilucha la señora con el popín al aire para poder tomarle el examen. Podemos cubrir, hasta acá podemos cubrir. Mantengamos la privacidad. Presentamos el material a la matrona y vamos a rotular la muestra. Otro examen que vamos a ver con bastante frecuencia, o sea, no con bastante frecuencia, pero que vamos a ver ocasionalmente en los centros de salud, es el examen de paracentesis. La idea de este examen de paracentesis es poder eliminar un líquido que se ha acumulado de forma normal en la cavidad abdominal. Y esta eliminación se realiza a través de un drenaje, ¿ya? El objetivo de realizar esta paracentesis es básicamente terapéutico, para poder aliviar la tensión que se mantiene en la zona abdominal. Piensen que son personas que tienen la guatita como una embarazada, le comprime la zona respiratoria, tiene dificultades para realizar una mecánica ventilatoria adecuada, pesa caleta, por lo tanto también tiene dificultad para movilizarse, para realizar sus actividades de la vida diaria, ¿ya? El objetivo principal es de diagnóstico o terapéutico. La paracentesis la realiza el médico. Miren, ¿ustedes creen que esto es cómodo? Yo no lo veo cómodo. Si para una mujer que está embarazada, esto ya es como que tu máximo noveno mes, para un hombre, tragedia. ¿Sí o no? Miren la diferencia, Sí. como es pura agua, es puro líquido. Cuando hay alteraciones, por ejemplo, de tipo hepático, no hay una suficiente producción de albúmina, se va el agua fuera del vaso, ¿se acuerdan que se los comenté? Las albúminas que mantenían el agua dentro del vaso sanguíneo. Cuando no hay suficiente de eso, porque el hígado no la está produciendo, este líquido que está dentro de la sangre, esta agüita, parte de esta agüita que hace que la sangre sea líquida, va a salir del vaso sanguíneo y va a empezar a acumularse en la cavidad abdominal. Consecuencia, así es como lo ven. ¿Qué es lo que se realiza en este caso? El paciente se posiciona, se realiza una limpieza previa de la piel con jabón de clorhexidina para poder reducir la cantidad de microorganismos que hay en la zona. Luego de eso, el médico va a poner un campo estéril, va a limpiar con esta, tampoco está puesto ahí, con estos palos con, ya pues chiquillo, ayúdenme, con estos bajalenguas con gasa, untado en antiséptico, va a realizar la sepsis de la piel y finalmente va a introducir una jeringuita, una agujita, ¿verdad? Delgada, una bránula, ¿sí? Que va a conectar un dispositivo de drenaje, ¿sí? A ver si Sí, está bien. profe. Yo una vez vi cómo hacían eso. Ya, es horrible, ¿cierto? Sí, a la señora le salió más de 3 litros. Es harto, es Sí, caleta, es mucho. sí, es Entonces, impresionante. aquí se van a fijar entonces,
se introduce un trócaro, una bránula, se le saca la parte de la aguja, se deja solamente la silicona puesta ahí como vía de salida. Acá se conecta un alargador a una llave de 3 pasos, ¿cierto? Y desde una parte de la llave de 3 pasos se va a conectar acá. Este es el alargador. Este alargador va a llevar... Ay, soy tan mala para dibujar, chiquillos, perdonen. No es mi intención ser tan penca para dibujar, pero es lo que hay. Va a llevar a una llave de 3 pasos y esa llave de 3 pasos va a comunicar directamente hacia una bolsa recolectora, ¿sí? A un equipo de recolección. ¿Ya? Esto es cuando se requiere hacer una función de tipo evacuadora. Cuando se quiere o se necesita realizar una paracentesis para poder tomar el líquido, una muestra del líquido abdominal, se va a realizar exactamente lo mismo. Se punciona la zona, se deja la bránula, se mantiene esta llave de 3 pasos, se deja el líquido hacia la bolsa evacuadora, pero como tenemos una llave de 3 pasos, acá se conecta una jeringuita. Se mueve la llave de 3 pasos, se llena la jeringa con muestra y se sigue drenando. ¿Ya? Importante, nuevamente, y no puedo ser más catete con el asunto, importantísimo que ustedes revisen los videos dispuestos en el aula para que entiendan los procedimientos. ¿Ya? Materiales de paracentesis, la bandeja evidentemente estéril, con este riñón, el paño perforado, espátula, esta baja lengua con gas estéril, ¿verdad? Y la copela, donde vamos a echar finalmente el antiséptico. El médico va a pincelar con el antiséptico la zona que va a utilizar para realizar el procedimiento. El médico tiene que estar con delantal estéril, sí o sí, con mascarilla y con guantes estériles también. Debiera estar con un gorro clínico para evitar que todo su pelo, sus caspas, sus ácaros le caigan encima al usuario. Guantes de procedimiento para usted que va a asistir si es que requiriera realizar algún procedimiento, por ejemplo, con agujas. El antiséptico que se vaya a utilizar en la zona, la anestesia local necesaria, porque por Dios que va a doler, le están pinchando la guata, una guata tirante, no es menor, ¿cierto? El anestésico local que se va a utilizar, las agujitas, porque acuérdense que nosotros cargábamos la jeringa, por ejemplo, 3 ml con la lidocaína, esa aguja se saca, se hace el recambio por una aguja más chiquitita, en este caso 23 o 25, para realizar la infiltración en la zona. Las jeringas, los tubos de muestra, y etc. ¿Cuál es el rol del TENS? Preparar al usuario. Vamos a pedirle que haga pipí, que orine, para que evitemos el riesgo de que funcione el médico por accidente en la vejiga si es que está muy llena de líquido. ¿Ok? Que elimine el pipí, cosa que lo único que haya con líquido sea la cavidad abdominal. Hay que posicionarlo en posición Fowler o semi-Fowler según la tolerancia que tenga también este usuario, porque de repente están tan llenos de líquido que al sentarlos rectos en ángulo 90, el usuario no puede respirar bien. Siente que tiene todos sus órganos comprimidos. En cambio, al ponerlo en semi-Fowler, el líquido queda más desparramado y puede realizar la función de respirar sin tanta dificultad. Va a reunir material, prepara la piel como les comentaba, con el jabón antiséptico en la zona, presenta el material hacia el médico, rotula las muestras y va a controlar los signos vitales. Aquí es súper importante que durante el procedimiento vayamos monitorizando la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Y aquí es súper importante porque al paciente se le está quitando líquido que de alguna u otra manera estaba favoreciendo en mantener una presión un poco más estable, ¿sí? El líquido abdominal está presionando grandes vasos sanguíneos y gracias a esa presión finalmente está permitiendo que haya una irrigación adecuada y un retorno venoso adecuado. Si nosotros sacamos el líquido de aquí, esta presión que está ejerciendo esta gran cantidad de agua sobre el vaso sanguíneo va a ser menor y por lo tanto también puede que haya un descenso de la presión arterial, haya una hipotensión y una taquicardia asociada. Por lo tanto, hay que controlar presión arterial y frecuencia cardíaca.
Acomoda al usuario y va a tener que medir el peso antes de realizar el procedimiento y después de realizar el procedimiento. Y también medir el perímetro abdominal o circunferencia de cintura desde el ombligo, dando vuelta hasta el ombligo, antes y después del procedimiento. Hay que colaborar también con la fijación del catéter, si es que vamos a mantenerlo ahí un buen rato drenando, ¿sí? El registro del volumen y cuáles son las características del líquido que se drena. Control de signos vitales cada 15 minutos durante la primera hora postpunción, o sea, hay que hacer 4 controles de signos vitales. Terminó la punción, se drenó el usuario, controlamos ahora, 15 minutos después controlamos de nuevo, 15 minutos después controlamos de nuevo, 15 minutos después controlamos de nuevo. Especial énfasis, presión y frecuencia cardíaca. Va a ser la bolsa de drenaje con técnica séptica y observar el apósito para evidenciar que no exista una filtración. Me pasé la hora, chiquillos, de nuevo, ¿verdad? El hisopo pincelador podría ser, es que no se llama hisopo, pero sí es el pincelador. Sí es pincelador, pero no me acuerdo el nombre, señorita Damaris. Pero sí. Chiquillos, punción pleural o toracocentesis es la punción que se realiza en la pared torácica para poder extraer líquido desde la cavidad pleural. Pleura interna, pleura externa. Voy a hacerla súper corta, chiquillos, porque ya nos pasamos en el tiempo, ¿ya? Pulmón. Mis dibujos son feos, ustedes lo saben y yo lo sé, no me voy a sentir mal porque es feo. Pleura, que está en contacto, o que es parte del pulmón, ¿verdad? Y una pleura externa, que no sé si podemos por allá. Una pleura externa, la voy a poner más separada de lo habitual para que se entienda, ¿ya? Que está más alejada del pulmón, ¿sí? Y que recordar que ambas pleuras lo que hacen es ayudar a mantener la presión negativa dentro del pulmón y además mantener una separación mediante estas membranas que son tan delgaditas, ¿sí? Para evitar el aumento de presiones, por ejemplo, desde el mundo exterior. Entre medio de ambas pleuras corre un líquido, que es el líquido pleural, ¿ya? Y normalmente se produce entre medio de las dos pleuras para evitar que se friccionen, que se peguen, que se arrastren, que se hagan así, ¿ya? Que se irriten, ¿sí? Cuando hay una infección, algún proceso inflamatorio infeccioso, ¿verdad? En estas pleuras, la inflamación, la pleuritis, por ejemplo, se genera una inflamación de estas membranas, ya sea la pleura interna o la pleura externa, se genera una inflamación, lo que hace que estas pleuras estén cada vez más cerca. Como están más cerca, comienzan a friccionar cada vez que el usuario respira y eso duele. Como existe esta fricción, comienza a haber un aumento en la cantidad de este líquido, que la idea que tiene es lubricar y separar. Entonces, comienza a haber mayor cantidad de líquido para evitar que se estén juntando estas pleuras y friccionando. Como hay una mayor cantidad de líquido, hay un aumento de la presión dentro de este espacio y una menor posibilidad de que el pulmón se expanda de forma adecuada. Por lo tanto, la respiración, la ventilación del usuario se ve afectada. ¿Ya? En este caso, y sin darles más detalles que eso, cuando se produce esta infección del líquido pleural o este aumento del líquido pleural, se requiere realizar una punción pleural o toracocentesis. ¿Ya? Se extrae este líquido ya sea para poder analizarlo, por qué está con estas características, por qué está doliendo, o para disminuirlo, es decir, drenarlo, sacarlo de circulación. Bueno, se realiza con anestesia local. Estos son los tipos de análisis, ya sea bioquímico en la búsqueda de estos elementos dentro de... Oh, me mordí, perdón. El análisis bioquímico que se utiliza del líquido, en el examen bioquímico lo que se van a buscar son proteínas, glucosa, se va a analizar el pH, no sé por qué están estos de acá, no voy a buscar colesterol yo dentro del líquido pleural, no sé qué está sucediendo con esto, pero sí en el bioquímico lo que se van a buscar es el pH del líquido, si es que hay presencia de glucosa, si es que hay proteínas excesivas, ¿ya? Va a buscarse también la presencia de glóbulos rojos que estén existiendo, de algún tipo de virus o bacterias que puedan existir en la zona,
¿Sí? Eso sí, y analizar las características que tienen este líquido pleural. ¿Qué es lo que se le pide al usuario? Que se siente con la espalda recta y con los brazos puestos hacia adelante. La misma posición que les comentaba, abriendo las escápulas, los brazos así como abrazando. ¿Sí? El médico va a introducir un trocar, una aguja, ¿verdad? En la zona baja, en las bases pulmonares, y desde ahí se va a realizar la extracción del líquido. ¿Ya? Va a puncionar, en este caso para sacar una muestra para análisis, y cuando hay que drenar, se va a meter un tubo de drenaje de toracocentesis, se dirige hacia la zona pleural, y desde ahí se toma una muestra para poder obtener y enviar al laboratorio, y el resto queda con un tubo directamente conectado hacia una bolsa recolectora. ¿Ya? Los materiales consideran que el procedimiento estéril. El médico necesita delantal estéril, gorro, guantes estériles, mascarilla. Va a necesitar realizar la asepsia de la piel, evidentemente. Entonces, todos los elementos que se requieran para hacer asepsia. Va a necesitar un campo estéril, por lo tanto van a estar el paño perforado. Este mismo riñón con copela, en las dos bajalenguas con gasa que va a utilizar para untar, ya, perfecto. ¿Sí? Va a necesitar poner anestesia local porque por Dios que duele, por lo tanto también vamos a necesitar la lidocaína, la jeringa de 3 ml y la aguja de recambio 23 o 25G para realizar la punción en la zona alrededor y evitar que el paciente esté sufriendo de dolor. Va a necesitar una jeringa de 10 ml para tomar la muestra y enviarla al laboratorio para que analice. ¿Sí? Gasa y apósitos estériles, tela adhesiva y etc. Si la punción es evacuadora, además agregamos un catéter que va a quedar pegado fijo ahí, que es lo que les comentaba, este tubito toracocentesis, que va con un catéter directamente, un trocar directamente a la zona, ¿verdad? Que tiene una zona de conexión específica para la jeringa, ¿sí? Una llave de 3 pasos, alargador y el material de curación final. Rol del TENS, preparar al usuario. Lavemos la zona con jabón antiséptico para descargar la cantidad de microorganismos. Posicionemos al usuario, pongamos una mesa donde se acueste, que quede con los brazos hiperextendidos, ¿verdad? Vamos a ir asistiendo, vamos a reunir el material, le vamos a explicar al usuario, vamos a tratar de ir calmándolo, ¿sí? Quédese tranquilo, caballero. No, por favor, señor, mire, van a realizar la punción, va a sentir varios pinchazos, le va a doler un poco, va a respirar cuando el médico le pide para que salgamos de esto. O sea, este procedimiento se va a demorar 2 minutos en estar listo. Yo voy a quedarme con usted al lado suyo todo el rato que lo que necesite. Vamos a ir presentándole el material al médico. Cuando el médico termine de tomar la muestra, vamos a rotular los frascos y enviarlos al laboratorio. Vamos a controlar signos vitales. Ajá, frecuencia respiratoria y si el paciente está con dificultad. Pensemos que en este caso se está haciendo un hoyo para llegar a la zona interpleural. ¿Sí? Si llegara aquí, por ejemplo, a salirse esta aguja y entra aire, vamos a tener un neumotórax. ¿Sí o no? Todo este espacio interpleural se nos va a llenar de aire. El paciente no va a poder respirar, va a tener el pulmón colapsado, así chupadito en un lado, sin poder expandirse. Por lo tanto, es súper importante evaluar el patrón respiratorio del usuario, la frecuencia respiratoria que tiene y si es que está con algún tipo de dificultad respiratoria. Si la punción es evacuadora, colaborar con la fijación del catéter. Vamos a, lo mismo, registrar volumen y características del líquido drenado, controla signos vitales, lo que ya les había comentado. ¿Ok? En este examen la función del TENS es de colaboración. Preparar al usuario, preparar los insumos, preparar la piel, presentar material, controlar al usuario. Esas son las funciones que ustedes van a tener aquí. ¿Ya? Sí, profe. Ya, voy a pasarles la lista porque sé que me pasé. El problema es que me paso porque me pongo a hablar y me pongo a dar más explicaciones. Por favor, voy a volver a insistirle, yo estuve a insistirle mientras abro la lista, por favor vean los videos, porque si no ven los videos va a ser más difícil que puedan entender nada. ¿Ya? Ya, profe. Sí, profe. Sí, profe. No nos hagamos los tarugos.
¿Ok? ¿Hoy día qué día es? Ah, ¿verdad que la lista? Lunes 14. Tengo que abrirla de otro lado. Ay, Dios. Profe, Dígame. en la primera clase que tuvimos, usted habló sobre lo que íbamos a ir haciendo cada semana, la planificación del ramo. Se supone que ahora nos tocaría, bueno, el trabajo grupal, que era un caso clínico, si no me equivoco. Ujú. Bueno, eso de cuántos grupos va, o sea, de cuántos integrantes va a ser y lo otro, ¿eso va a quedar habilitada ya la otra semana o va a quedar habilitado dentro de esta semana para poder ¿cómo se llama? Comenzar a hacerlo? Durante la clase de la próxima semana van a tener que desarrollar casos clínicos y van a tener una pauta de cotejo para evaluar el desempeño que tuvieron. ¿Ya? Y van a tener el examen final después ya el sábado, claro. ¿Sí? La idea es que vamos armando lo que podríamos hacer como para que sea más ayúdenme, más democrático, más que democrático, más regalón tal vez, es que ustedes elijan los grupos con los que van a trabajar. ¿Ya? ¿Sí? Ya, profe. Ok. Ustedes van a tener en el aula los casos clínicos, o debieran estar al menos en el aula los casos clínicos, debieran. En teoría debiera ser así. Debieran estar dispuestos en el aula los casos clínicos y cuando el momento en que tengan que hacerlo, como es un trabajo en clase, lo van a realizar ahí. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿de cuántos integrantes son los grupos? Voy a hacer grupos, si no me equivoco, son de 3 integrantes. Déjeme revisar y cotejo esa información y se los hago saber. ¿Ya? Ya, profe. No están los casos, los grupos de 3. Ya. Ok. En todo caso, esta evaluación o este trabajo que ustedes van a realizar y que es la próxima clase y que corresponde a la última nota de la asignatura, lo van a realizar en grupos, 2, 3 personas. Se va a tener un caso clínico dispuesto en el aula para que ustedes puedan desarrollarlo, se les va a entregar en el momento y después esos casos clínicos que ustedes van a subir al aula cuando lo terminamos la clase, se sube ese trabajo al aula. Y finalmente eso es lo que va a tener la calificación. Yo lo reviso con la pauta y le subo la nota. ¿Ya? Ya, profe. Ya, profe. Dudas, preguntas, consultas, reclamos, sugerencias. No me quedó claro, profe, no entiendo. ¿No lo puede habilitar ante los casos clínicos? No, porque la idea es que los casos clínicos yo se los presento en el momento. Yo les entrego los casos clínicos en el momento en que entramos a clase. ¿Sí? Caso clínico 1, grupo 1, caso clínico 2, grupo 2, caso clínico 3. Ahí mismo en la clase vamos a Ahí hacer el mismo en la caso. clase, claro. Ya. Ustedes tienen que desarrollarlo como van de 2 o de 3. Todos los conocimientos que ustedes tienen los aplican en este caso clínico que se les da. Si yo se los mando antes, ustedes los van a preparar con anticipación. Y Claro. sería bueno como va a practicar, pero la verdad es que como evaluación, a mí lo que me interesa Sería es evaluar el tramposo. conocimiento que tienen. ¿Ya? Ya, profe. Eso es. Ok, voy a hacer la... ¡Ay, qué terrible esta cuestión, chicos! Disculpen que me demore, no es que esté poniéndome a conversar ni nada, ¿ya? Lo que pasa es que ustedes en el aula, no sé si se fijaron que ya no tienen la asignatura puesta, ¿cierto? ¿Se fijaron en su asistencia? ¿En su pipi, o no? Sí, en el portal no aparece. De hecho, En- teníamos la duda si es que hoy ya no teníamos que conectar o no. Sí, po. Y yo por eso en la clase pasada les había comentado que en el aula no estaban ya porque nosotros partimos un par de semanas después de lo que debíamos partir si es que hubiésemos partido en presencial y que hasta último rato se intentó que la participación o que las clases fueran presencial y no online. Y es ahí donde habíamos estado con tragedia, ¿se acuerdan? Entonces como partimos después, finalmente se generó esto. Voy a borrar las calificaciones de acá, porque voy a ocupar la misma tabla que utilizamos para pasar la pli, 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 pli. La pli, 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 con el pam, 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 pam. Y pum, 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 pum. Ok. Esta cuestión acá me carga así.
No sé cómo sacar estos cuadritos. Aquí me supera, aquí me supera, aquí me supera. Aquí me supera y aquí me supera. Ok. Voy a compartirles pantalla para que no crean que estoy aquí jugando al lucha, ¿ya? Ok. Scarlett Constanza Alarcón. Presente, profe. Bien, hoy día estamos a 14 del 6. Presente, perfecto. Después, Anaís Arriagada. Presente, profe. Chiara Betancourt. Presente, profe. Muy bien. Yaritza Briones, ella estaba, tuvo que salir. Damaris Cataldo. Profe, aquí, ¿me escucha? Sí, sí le escucho. Nicole Puente. Nicole. Profesora. Bien. Presente, profesora. Ok. Naslin. Presente, profe. Ya, más atención en clases. Sí. Paula Jorquera. Paula. Paula Jorquera. Paula Jorquera queda ausente de la lista. Catalina Lorenzen. Presente, profe. Muy bien. Carmen Gloria. Presente, profe. Muy bien. Mariana Mori. Presente, profe. Muy bien. Paola Moya. Presente, profe. Very good. Justin Muñoz. Presente, profe. Muy bien. Camila Navarro. Ya, la próxima vez, acuérdese, cita Cami. Atención en clases la próxima vez, ¿ya? Bueno. Y Denise Núñez. Denise Núñez. Denise Núñez. Denise Núñez queda ausente de la lista. Omeira Palacios. Presente, profe. Ok, perfecto. Constanza Peña. Constanza Peña. Constanza Peña queda ausente de la lista. Alondra Sánchez. Alondra Sánchez. Alondra Sánchez queda ausente de la lista. Y Jessica Villalobos. Presente, profe. Ya, muy bien. Lo mismo, ojo después, poner atención para que no tengamos estos ataques de nervios. Ya, mis estimadas, cuídense harto. Quedó grabada la lista del día de hoy. Esto después se lo mando a la secretaria de carrera. ¿Ya? Ya, profe. Atento a las Venga. indicaciones del aula, Chao, porque como profe. ustedes tienen clase los lunes, voy a subirles información, pero en el aula. ¿Ya? Todas las informaciones que podamos necesitar para esta semana que viene. ¿Ya? Ya, profe. Gracias, Ya, profe. chiquis. Chao. Cuídense harto. Chao, Chao, chao. profe. Chao.